Hola, buenos días hermanos. Quisiera compartir con ustedes unos pensamientos basados en la Biblia y que podamos hacer referencia, que podamos estar leyendo el libro de Primera Pedro. Allí el apóstol Pedro nos da ánimo a poder ver que en las dificultades que el Señor permite que transitemos, Él está con nosotros y que nos debemos alimentar en su obra, ¿sí? En concentrarnos en que el Señor Jesús murió por nosotros y que eso nos permite una vida nueva. Podríamos ver 4 aspectos que nos ayudarían a tomar algunas enseñanzas para nuestra vida. La primera es un plan hecho desde el principio. La segunda, que nos hizo renacer, que espera un cambio y que esta nueva vida que Él nos otorga debe verse. Leía también una frase, ¿sí? De Juan Calvino, un reformador del siglo XIII, que dice así: Él anticipó nuestra enfermedad por el remedio de su gracia y proporcionó una restauración a la vida antes de que el hombre cayese en la muerte. Nos cuesta entender que el Señor ya sabía lo que iba a pasar y nos cuesta entender la respuesta, ¿sí? Que Él nos da y que podemos tener antes que un suceso ocurra, ¿sí? Por eso nos da cuenta de lo maravilloso que es Dios, ¿sí? En su gracia y en su amor que no podemos medir. Y así como el otro suceso que leemos en la Biblia, en donde el Señor sabía que Pedro lo iba a negar 3 veces y que él podía estar rogando y orando para que su fe no le falte. Si leemos en 1 Pedro, ¿sí? 1:10 dice: incluso los profetas quisieron saber más cuando profetizaron acerca de esta salvación inmerecida que estaba preparada para ustedes. También ellos pudieron proclamar y pudieron hablar, ¿sí? de lo que iba a pasar sin poder vivirlo, ¿sí? Pero en fe lo proclamaban y sabían que esto iba a ocurrir. Es como me imaginaba, como un arquitecto que diseña, que planea en su cabeza y luego lleva a la práctica, diseña, ¿sí? Una construcción, una casa, y a veces no la ve finalizada o concluida, pero estuvo trabajando en eso y luego esto se cumple, ¿sí? Y podemos ver esa construcción. Cuando hablamos de esto, hablamos de lo que el Señor Jesús iba a hacer luego, ¿sí? Que iba a consumar su obra en la cruz, que iba a morir y a resucitar por nosotros para darnos esta vida eterna, ¿sí? Muchos hablaban de este mismo hecho que no pudieron vivir ni comprobar con sus ojos, lo hacían por fe, pero podían proclamar esto, ¿sí? Luego también Él nos dice que debemos renacer, ¿sí? Renacemos cuando Él nos habla en la Biblia, cuando Nicodemo le pregunta, ¿sí? ¿Qué significa nacer de nuevo? ¿Sí? Y en Juan 3:5, si me acompañan, dice: Jesús le contestó: te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. Cuando el Señor nos habla de que debemos alimentarnos a través de este agua, hace referencia a la palabra de Dios, ¿sí? Esta palabra que nos limpia, que nos da vida, y en su poder, ¿sí? El Espíritu Santo nos enseña a vivir y a transitar esta nueva vida espiritual, ¿sí? En Efesios 1:13 dice, Efesios 1:13, lo tengo acá, dice: y ahora ustedes, los gentiles, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como los suyos, a darle el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás, ¿sí? El Espíritu Santo es la garantía de que el Señor Jesús está con nosotros y nos ayuda a transitar esta nueva vida. Esta nueva vida que nos habla de tener que nuestra alma, ¿sí? Se salva. Es una herencia que no se termina nunca, que no se acaba, y esta fe, ¿sí? Nos genera que en las circunstancias, ¿sí? esta fe genuina ante las circunstancias, ante las cosas que nos pasan en la vida, a través de nuestro accionar, tomados de su mano y pidiendo su guía, el Señor se glorifica, ¿sí? Se glorifica en esta situación. También nos dice que Él espera un cambio, ¿sí?
les decía que este cambio que debemos hacer nos invita a que podamos y debamos necesitar los valores y los principios que encontramos en la Biblia, ¿sí? Que nos alimentemos de esto, que querramos, ¿sí?, tomar el buen ejemplo y hacer lo que Él nos manda, ¿sí? En Romanos 6.4, que lo tenía por acá, Él nos va a decir, dice, pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo, y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora también nosotros podemos vivir una nueva vida, ¿sí? Debemos vivir esta nueva vida. ¿Y qué nos manda el Señor? Que debemos hacerlo en obediencia, ¿sí?, y en santidad. ¿Obedientes de qué manera? Haciendo las cosas que le agradan, ¿sí? Y esta santidad que nos da el Señor, ¿sí?, que nos permite estar cerca de Él y que debemos ejercer, que debemos poner nuestra mirada en esta nueva vida espiritual que Él nos diseña y que nos permite vivir. En 1 Pedro 1.13 dice así: así que piensen con claridad y ejercicio tener el control propio. Pongan su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. Y por último, era que esta nueva vida, ¿sí?, se debe ver. De alguna manera tenemos que someter esta naturaleza vieja que nos lleva a pecar, a mirar atrás, a murmurar, a tener malos pensamientos, a envidiar, y buscar que esta nueva vida, relacionarme con Dios, que su Espíritu, que el Espíritu Santo habita en nuestro cuerpo, en nuestra vida, se vea, se manifieste en cada actuar y que podamos vivirlo, ¿sí?, que sea nuestra forma de vida. ¿Y de qué manera? Por ejemplo, nos invita en un amor sincero, ¿sí? En 1 Pedro 1.22 nos va a decir: al obedecer la verdad, ustedes quedaron limpios de sus pecados. Por eso ahora tienen que amarse unos a otros, como hermanos, con amor sincero. Ámense profundamente de corazón. Entonces, uno de los aspectos de vivir esta nueva vida es en este amor sincero, amando al prójimo, a nuestros seres queridos, a nuestros hermanos, a nuestros familiares, aún al que no conozco, llevando este mensaje de amor y hablándole de Dios a través de hechos concretos. Y que podamos, como también nos va a decir el Señor, ser piedras vivas. Él es la piedra principal que construye el templo, que construye nuestra vida, y que nosotros podamos ser piedras vivas, ¿sí?, en donde pueda construirse este templo espiritual, que nuestra vida dé cuenta de este lugar donde Dios habita en nosotros. Entonces, yo titulaba este devocional Una esperanza viva, ¿sí? En 1 Pedro 1.2 dice: Dios Padre los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo, y su Espíritu los ha hecho santos. Como resultado, ustedes lo obedecieron y fueron limpiados por la sangre de Jesucristo. Que Dios les conceda cada vez más gracia y más paz. Que nuestra vida, ¿sí?, pueda dar cuenta de esta esperanza viva, ¿sí?, de este saber que el Señor viene pronto en sus tiempos, y que podamos vivir, ¿sí?, cada segundo de nuestra vida donde demos cuenta de que el plan está hecho desde antes y que se llevó a cabo y que se va a seguir sucediendo en nuestras vidas, que nos hizo renacer, que podamos dar cuenta de esta nueva vida, que podamos demostrar el cambio y que ante todo nuestra vida, esta nueva vida, pueda verse siendo piedras vivas y demostrando que el Señor habita en nosotros y que buscamos vivir, ¿sí?, guiados por el poder del Espíritu Santo y agradándole en todo tiempo. Así que bueno, espero que haya sido de bendición y que podamos seguir encontrándonos en estos diferentes medios que tenemos. Les mando un beso grande.